Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 132. La villa estaba tranquila, como suelen estarlo los lugares antiguos. No estaba vacía. Simplemente en paz. Corvus siguió el aroma a hierbas y metal candente por las escaleras. Los escalones estaban desgastados y lisos. Alguien los había usado durante siglos y nunca se molestó en suavizar el descenso. La luz se derramaba desde la puerta abierta en la parte inferior. El laboratorio de Nicholas Flamel estaba dentro del sótano como si fuera el dueño del lugar. Los bancos recorrían las paredes en estricto orden. Tuberías de cobre se ceñían a la piedra y alimentaban los recipientes con calor, sin desperdiciar ni una sola brizna de vapor. Una hilera de frascos de vidrio se alzaba sobre un estante, cada uno etiquetado con una caligrafía impecable. No había decoración, solo funcionalidad. Nicholas trabajaba sin levantar la vista. Sostenía una varilla de vidrio y removía una solución pálida en un plato poco profundo. La llama debajo permanecía tenue y constante, de esas que nunca impresionaban a nadie y nunca se apagaban. Corvus se detuvo en el umbral y miró sus manos. Tarde, señaló Nicholas. Corvus intervino. Pensé que dormirías. Nicholas giró una válvula un cuarto de vuelta. La solución cambió de color un grado. Dormí. Corvus dejó su cartera en una silla vacía y mantuvo una postura respetuosa. Nicholas ni siquiera volvió a mirarlo. Eso fue peor, a su manera. Dejó que sus sentidos se ampliaran. Las salas eran estratificadas y prácticas. Contención. Esterilidad. Control de calor. También había líneas defensivas, pero no eran el objetivo principal. Esta sala asume que los accidentes preceden a los enemigos. Corvus se había dicho a sí mismo, antes de llegar, que no volvería a usar el mapeo de memoria con Perenelle ni con Nicholas después del incidente. Lo había conservado. La replicación, en cambio, no era algo que se pudiera permitir no usar. Estaba esperando con la habilidad lista. El tirón era constante, una picazón fría detrás de las costillas. Nicholas dejó la vara y finalmente lo miró. Muéstrame tus notas de esta mañana. Corvus metió la mano en su cartera y dejó un pergamino sobre la mesa de trabajo. Lo mantuvo plano con dos dedos. Diagramas, proporciones y métodos. Su caligrafía se mantuvo nítida. Ya los había memorizado. Nicholas lo examinó una vez. ¿Aceptaste mi atajo? Corvus lo observó a la cara. Estaba simplificando. Estaba a ver si me preguntabas por qué lo simplifiqué. Nicholas golpeó un número con la varilla. No lo hiciste. Corvus no se inmutó. Se inclinó y siguió las proporciones. No lo hice porque entiendo la química que hay detrás. Tu atajo se rompe si el catalizador no es puro. Nicholas asintió una vez. Cierto. Corvus dejó que el silencio se mantuviera por un instante. Luego activó su replicación. Una presión se acumuló tras los ojos de Corvus. Su magia se intensificó y luego se asentó, como si hubiera encontrado un ritmo que le gustaba. Su mente clasificó lo que tocaba en niveles sin preguntarle. Por encima del oro vino el platino. Por encima del platino estaba el diamante. Nicholas Flamel no era simplemente un hombre hábil. Él era refinado. Alquimia, diamante encantador, diamante. Transmutación, diamante. Transformación, diamante. Manipulación biológica, diamante. Manipulación química, diamante. Pociones, diamante. Teoría mágica, diamante. Telequinesis, platino. Transfiguración, platino. Herbología, platino. Rituales, platino. Charms, or. Astrología, or. Magia oscura, or. Curación, or. Runas, or. Lectura del aura, or. Corvus mantuvo la cara inmóvil. Ni siquiera parpadeó por un momento. No se concentró en habilidades de nivel oro o inferior. La mirada de Nicholas se quedó fija en él. Medida, de nuevo. Tienes la costumbre de quedarte callado cuando comprendes cosas nuevas. Corvus levantó una ceja. La boca de Nicholas se torció. No era exactamente una sonrisa. Concéntrate en el proceso, jovencito. Corvus volvió su atención a la palangana. Muéstrame el método completo. Nicholas reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado. Eso en sí mismo era información. Trabajaron durante las siguientes horas en silencio, interrumpido únicamente por instrucciones. Nicholas explicó sin tapujos. Una corrección tenía su razón. Una razón tenía su prueba. No elogió. No suavizó el fracaso. Simplemente siguió adelante. Corvus lo siguió, con manos firmes y una mirada más aguda que por la mañana.
No porque fuera más rápido ahora, sino porque comprendía lo que hacía Nicholas. En medio de todo esto, Perenelle bajó las escaleras. Corvus asintió antes de oír sus pasos. Su aura no brillaba como una antorcha. Era limpia y brillante, y llamaba la atención sin proponérselo. Llevó una bandeja y la colocó en una mesa auxiliar con serenidad. Tazas. Una olla pequeña. Galletas apiladas ordenadamente. La mano de Nicholas se movió antes que sus ojos. Perenelle chasqueó la lengua. 600 años y aún llegas primero. Nicholas acercó el plato a sus notas como un avaro. Son mías. La mirada de Perenelle se deslizó hacia Corvus. No dejes que te engañe. Finge tener disciplina. Corvus tomó una galleta y la mordió. Tenía mantequilla, miel y algo dulce debajo, una especia que no supo identificar al primer bocado. Sabe a soborno. Los ojos de Perenelle se animaron un poco. Bien. Se te puede enseñar. Nicholas emitió un sonido bajo que podría haber sido una risa si lo hubiera hecho otra persona. Perenelle retrocedió hacia las escaleras. Si se lo come todo, haré más. No soy cruel. Corvus la observó girarse. Quería ver lo que tenía Perenelle, por eso no lo dudó. Se alcanzó nuevamente la replicación. Nicholas había construido un muro con esmero. Perenelle era una tormenta hecha persona. Su mente captó la forma de sus habilidades y su estómago se tensó. Magia negra, diamante, magia oscura, diamante. Magia temporal, diamante. Magia del alma, diamante. Magia espacial, diamante. Magia psíquica, diamante. Magia de vida, diamante. Magia de la muerte, diamante. Manipulación del aura, diamante. Charms, diamante. Encantador, diamante. Teoría mágica, diamante. Curación, platino. Transmutación, platino. Transformación, platino. Manipulación biológica, platino. Transfiguración, platino. Alquimia, oro. Corvus se quedó quieto y sintió, por primera vez en mucho tiempo, el sincero deseo de dar un paso atrás. La replicación, a diferencia del mapeo de memoria, no fue notada por la pareja superpoderosa. Al final del día, no hubo un anuncio. Nicholas dejó la pluma, tapó una palangana y giró una piedra de protección del grosor de un dedo. Lee los libros que te he dado antes de dormir, afirmó Nicholas. Corvus cogió su mochila. Nicholas lo observó desde la puerta. Hoy fue tu primer día, Corvus. Mañana nos centraremos en los cambios atómicos. Corvus volvió a inclinar la cabeza y se fue. Replicó la alquimia de Nicholas. Arriba, su habitación lo esperaba. Limpia. Tranquila. Demasiado educada. De todos modos, colocó capas de protección para la privacidad. Luego se recostó en la cama y dejó que comenzara la absorción. La velocidad y la agilidad extremas no eran solo rasgos de movimiento. Eran herramientas mentales. Aceleraban la absorción. También la hacían brutal. 6 siglos le oprimían. Se obligó a sí mismo a tamizar. Extrajo patrones y métodos. Extrajo aquello a lo que Nicholas recurría una y otra vez, en sus pensamientos y prácticas privadas. El códice, también conocido como el libro de Abraham el Mago. En los recuerdos de Nicholas, no era una curiosidad. Fue el punto de inflexión de su vida. Describió el consejo de ancianos y su partida sin romanticismo. Los nombres se registran como entradas de libro de cuentas. Los lugares se anotan como coordenadas. Los artefactos se dejaron atrás como si el mundo fuera una mesa y hubieran decidido qué cuchillos olvidar. Corvus observó cómo el conocimiento se instalaba en él y sintió que sus suposiciones anteriores se resquebrajaban. Los mágicos no eran simplemente bendecidos. No eran una rama diferente de la evolución. Los magos eran de otro mundo. Subordinados, en palabras de Abraham. Siervos. Herramientas. Los ancianos habían caminado por el mundo abiertamente en el pasado. Los mugles los llamaban dioses porque siempre lo hacían cuando no entendían lo que los dominaba. Con ellos vinieron brujas y magos. No como iguales. Como algo traído. Corvus se quedó quieto y miró al techo como si la piedra pudiera responderle. Si esto fuera cierto, entonces su guerra no era simplemente contra la Confederación. Era contra una historia que desconocía. Su mandíbula se tensó. Se obligó a respirar y siguió ordenando recuerdos hasta que le ardieron los ojos. En otra parte de la villa, Nicholas y Perenelle se retiraron a sus aposentos. Nicholas se sentó en un escritorio y escribió notas con letra estrecha. Perenelle se encontraba en un lugar privado y preparaba la bebida con manos firmes. El elixir de la vida no perdonaba las distracciones. Tenía suficiente experiencia para prepararlo sin receta. Nicholas habló sin levantar la vista. Se ha adelantado a lo que esperaba. Perenelle no dudó. No es un tipo cualquiera. La pluma de Nicholas rascó. Eso no es un diagnóstico.
Los ojos de Perenelle se posaron en él. No te hagas el listo cuando te sientes incómodo. Nicholas exhaló una vez y continuó escribiendo. Cometí errores. Pequeños. Quería ver arrogancia. ¿Y? Primero cuestionó el método, dijo Nicholas con un tono sereno. Asumió que lo estaba probando, y luego se ajustó. Su aura se mantuvo firme. La boca de Perenelle se tensó. Sentí un residuo. La pluma de Nicholas se detuvo. Dementor, dijo Perenelle. Nicholas no reaccionó como si creyera que bromeaba. Es de la casa Blackmail. Quizás sea tradición familiar devolverles el beso a los espectros. No bromeo. Perenelle colocó un frasco en un soporte de runas. Sentí lo mismo cuando trabajamos con el Dementor. Leer la mente. Ya he visto una legilimensidad natural. Que Enie Goldstein. Dotada, pero limitada. Una oclumancia fuerte la detuvo. Corvus lee más allá de las barreras cuando le conviene. Nicholas reanudó la escritura, más despacio. ¿Probaste su oclumancia? No. Nicholas no ocultó su alivio. Era pequeño, pero estaba ahí. La mirada de Perenelle se mantuvo firme. Es joven. Eso lo hace peor. Talentoso, joven y con una familia fuerte significa que sobrevive a los errores lo suficiente como para cometer otros nuevos. Nicholas se recostó. El residuo podría ser trabajo familiar. Las casas Black y Rosier son conocidas por ser reservadas. Podría ser un rasgo familiar. Perenelle no discutió. Sus sentidos no le habían mentido en 6 siglos. Me molesta, admitió. Los ojos de Nicholas la miraron fijamente. ¿Por qué? Mis instintos están gritando a su alrededor, Nick. Nicholas volvió a sus notas. Un mes, murmuró. Perenelle cubrió el elixir y apagó la llama de la obra. Un mes basta para entender quién es. Nicholas asintió una vez. No voy a controlarlo. La sonrisa de Perenelle no era cálida. No. Eso no. En su habitación, Corvus siguió desmontando el nuevo conocimiento, pieza por pieza. Necesitaba más tiempo con esta pareja. También necesitaba decidir cuál de ellos representaba el mayor peligro. Nicholas mantenía el mismo horario todos los días. Corvus aprendió el patrón a la tercera mañana. Despierta antes del amanecer, lávate, vístete y baja las estrechas escaleras hasta el laboratorio del sótano. La villa estaba en calma. Nada de retratos en movimiento. Nada de chismes. Nada de portazos porque una armadura se ofendió. Solo piedra, viejas protecciones y 2 inmortales. Nicholas esperaba junto a la larga mesa, con las mangas arremangadas hasta el antebrazo y las manos ya manchadas de hollín del quemador. El hombre parecía pulcro incluso cuando estaba desordenado. Corvus dejó su mochila, sacó sus notas y tomó su lugar. Nicholas golpeó el borde de un crisol con una varilla de vidrio. El sonido fue leve, pero resonó por toda la habitación. Una vez más, insistió Nicholas. Corvus no discutió. Repitió la secuencia. Moler. Medir. Añadir. Calentar. Esperar. Y entonces llegó la parte que la mayoría arruinaba, el momento en que la impaciencia convertía una solución casi perfecta en un lodo gris. Nicholas observaba la superficie sin pestañear. Corvus, en cambio, observaba a Nicholas. La primera réplica cayó como una piedra en su estómago. Alquimia de nivel diamante. Diamante denso, estratificado y lo suficientemente afilado para cortar. El conocimiento se asentó en él como una segunda columna vertebral. Las reglas que antes parecían vagas se volvieron rígidas. Las proporciones que parecían superstición se volvieron lógicas. No lo hizo más amable. Lo hizo más rápido. Nicholas extendió la palma de la mano. Corvus se detuvo en el siguiente movimiento, a mitad del vertido. Nicholas se inclinó, olió una vez y asintió. Aprobación, silenciosa y casi molesta. Corvus dejó el frasco y dejó escapar un suspiro lento. Perenelle apareció en la puerta con paso suave. Llevaba una bandeja con tazas y un plato de galletas, y miraba a la mesa como un auror contempla la escena de un crimen. Dejó la bandeja como todos los días. Luego tomó una galleta y la partió por la mitad con dedos despreocupados. Corvus observaba los ojos de Perenelle, pero ahora veía el patrón en ellos. Su mirada no se posó en las galletas. Se dirigió al aire que rodeaba a Corvus, luego a los rincones de la habitación, luego a las manos de Nicholas, y luego a Corvus de nuevo. La replicación estaba lista. Su segunda opción era magia temporal de Perenelle. Otra habilidad de nivel diamante. Entró limpio. Esa noche, cuando terminó de absorberlo, el mundo se sintió extraño por un instante, y el tiempo se sintió extraño. Ni lento ni rápido. Simplemente extraño. Como si la habitación se hubiera desviado un paso de sí misma.
Nicolás levantó la vista de sus notas. A la mañana siguiente, Corvus colocó su giratiempo, sin empujarlo hacia Nicholas, solo haciéndolo visible. Honesto. Controlado. Quiero usarlo en tu biblioteca, dijo Corvus. Más horas. Más lectura. No sacaré ni un solo volumen. No copiaré nada con magia. Solo necesito tiempo. Nicholas arqueó las cejas. Estaba sorprendido. Pregunta tú, señaló Nicolás. Corvus mantuvo sus manos quietas. Nicholas se recostó, entrecerrando los ojos. El anciano medía las cosas en función del riesgo, no de la cortesía. Puedes, admitió Nicolás al fin. Con una condición. Corvus esperó. Nicolás golpeó la mesa una vez con un nudillo. No puedes abandonar la biblioteca mientras estés convertido. Corvus sostuvo la mirada de Nicolás. Acordado. Nicolás no sonrió. De todos modos, tomó una varita. La levantó, dibujó un círculo lento en el aire, y las protecciones de la villa se agitaron. Corvus sintió el hilo engancharse en su piel, suave y frío. Nicolás colocó el anzuelo con un último golpe. Si cruzas el umbral, añadió Nicholas, el giratiempo se bloquea. Desperdicias el ciclo. Además, despiertas a Perenelle. Esa última línea tenía peso. Nicolás sabía qué amenazas importaban. Corvus asintió levemente. Entendido. La biblioteca se encontraba detrás de una puerta que parecía demasiado simple para lo que protegía. Dentro, todo era denso. Estanterías apiladas hasta el techo. Escaleras con guías de hierro. Cuero viejo. Polvo que olía a tinta y flores prensadas. El aire conservaba su propia temperatura. Corvus intervino y sintió que su pulso se calmaba. Giró el giratiempo una vez. Corvus empezó a ver la diferencia entre un mago normal y uno experto en magia temporal. En cuanto usó el giratiempo, vio los flujos del tiempo. El mundo se rompió. El sonido de la villa se desvaneció y luego regresó, ligeramente fuera de lugar, como si escuchara una canción de la habitación contigua. Se quedó dentro de la biblioteca, justo donde Nicholas le había indicado. Él leyó. No ojeaba como un niño presumiendo. Leía como un ladrón sin tiempo que perder. Su velocidad y comprensión iban de la mano. Volúmenes sobre transmutación, apilados junto a notas. Con cada nueva réplica, más fragmentos del códice se unían. Un diagrama de círculos dentro de círculos. Una lista de nombres que coincidían con mitos antiguos. Una línea sobre subordinados que le revolvió el estómago, porque no estaba escrita como un insulto. Estaba escrita como un hecho. Cuando el circuito se cerró, el amanecer aún no había llegado a las ventanas. Su tercera réplica fue el nivel de transmutación de diamante de Nicolás. La transmutación no le sentó nada bien. Reconfiguró la forma en que su mente ordenaba el mundo. El metal ya no era metal. Estaba estructurado. Lazos a la espera de ser rotos y rehechos. Nicolás lo observó durante un largo momento. «¿Te ves pálido?», observó Nicolás. Corvus respiró hondo. «Enseñas mucho». Nicolás emitió un silencioso bufido que bien pudo haber sido una risa. Perenelle lo probó sin tocarlo. Cambió las preguntas que hacía en la mesa. Cosas simples, en apariencia. «¿Qué leíste hoy?». Corvus respondió con contundencia. Historia de los círculos de transmutación. 3 escuelas diferentes. Una estaba equivocada. ¿Cuál? Uno identifica los elementos como fuego, tierra, aire y agua. La sonrisa de Perenelle se acentuó. Bien. Su cuarta réplica fue la magia del alma de Perenelle. Eso dolió. No físicamente. Fue como estar demasiado cerca de una tumba y darte cuenta de que podías nombrar cada hueso. Los fragmentos del códice en su cabeza volvieron a encajar. Necesitaba más tiempo. Así que ofreció algo. Después de una de las lecciones de Nicholas, Corvus sacó su varita y realizó la secuencia que le había otorgado la maestría en la transfiguración. Un trabajo limpio. De esos que demuestran método. Nicholas observaba sin interrumpir. Perenelle observaba como un depredador que hubiera encontrado un nuevo rastro. Cuando Corvus terminó, dejó su varita sobre la mesa. «Puedo escribir el método», ofreció Corvus. Los ojos de Nicolás se entrecerraron. Perenelle tomó un sorbo lento de té. Corvus mantuvo la voz serena. «Quiero pasar más tiempo aquí. Quiero pasar más tiempo en la biblioteca». Nicolás miró a Perenelle. Ella no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se alargara hasta que empezó a picar. «Con una condición», respondió finalmente Perenelle. Corvus esperó. «No compartas lo que aprendes aquí», continuó, «con nadie que no sea de tu sangre o tu vínculo». Corvus no se inmutó. «De acuerdo», añadió, en voz baja y firme. «Y no compartas el método con nadie más». Nicholas asintió.
¿Sabías que la mitad de este método se basa en la magia del alma? Esa pregunta lo mantuvo allí otras 3 semanas. Dedicó la replicación a lo que importaba. Transformación. Manipulación biológica. Manipulación química. Cada uno amplió la comprensión de la magia y la materia en su mente. Si los mágicos no fueran de este mundo, entonces la ciencia no sería una herramienta. Era un arma. Y un escudo. Y una llave. Cuando Corvus finalmente mencionó Inglaterra, lo hizo durante el desayuno. Tengo que regresar, declaró Corvus. Necesito encontrarme con mi prometido. Necesito mantener mi casa estable. Nicholas arqueó una ceja. Suenas como un anciano. La boca de Perenelle se crispó. Es negro. Empiezan viejos. Corvus no sonrió. Mantuvo un tono práctico. Volveré, añadió. Nicolás metió la mano en un cajón y sacó una cinta, azul como el cielo despejado. Demasiado simple para ser segura. Un traslador, explicó Nicholas. Entre aquí y Gran Bretaña. No hables de este lugar. No traigas invitados. Lo usas solo. Eres el alumno más rápido que he tenido en más de 600 años. Considéralo un regalo. Corvus lo aceptó y lo guardó en su bolsillo. Perenelle lo observó todo el tiempo. Corvus sintió su mirada como una mano en la nuca. La réplica llegó gratis la mañana que se fue. La usó en la manipulación del aura. No por codicia sino por claridad. El mundo cambió. Las auras no eran color, no a la manera infantil. Eran presión. Movimiento, densidad de hilos tensos o sueltos. Podía ver los residuos de los hechizos como uno que se negaba a dispersarse. Comprendió de repente por qué Perenelle lo había estado observando de esa manera. Ella lo había estado leyendo. Corvus les dio las gracias como era debido. No prometió nada que no pudiera cumplir. Nicholas asintió. La mirada de Perenelle permaneció penetrante. No desperdicies lo que has aprendido, le advirtió. Corvus deslizó la cinta en su palma. Él no apartó la mirada. Alquimia. Capítulo 134. Corvus sostuvo la mano de Elizabeth a un latido más de lo que exigía la etiqueta y luego la soltó. Clases privadas. Observó su rostro buscando la broma que no estaba allí. Su mirada permaneció firme. Demasiado firme para un coqueteo. Ella se movió primero. Tu ausencia fue útil, dijo Elizabeth. Su voz se oyó sin esfuerzo por todo el vestíbulo. Había pasado tiempo con los amigos de nuestros abuelos. Tuvieron la generosidad de enseñarme. Uno de ellos me dio una sugerencia. Corvus mantuvo una expresión apacible. Los viejos lobos no hicieron sugerencias. Insistieron. Elizabeth señaló con la barbilla hacia los salones. Lord Grindelwald elogió tu control sobre fuego infernal. Cree que debería aprender de ti. Su lenguaje fue pintoresco. Corvus miró más allá de ella, al grupo de rostros familiares. Arcturus en el centro, como siempre, Vinda a un paso a su izquierda, con una calma que siempre significaba que dominaba la situación. Elizabeth no le dio la oportunidad de hablar. La tía Vinda está de acuerdo, añadió. También dijo que, si te niegas, te convencerá. Los ojos de Vinda se encontraron con los suyos. No había disculpa en ellos. Corvus exhaló por la nariz. No hay necesidad de molestar a nadie, dijo. Dejó que la cortesía se asentara en sus palabras como una tapadera. Será un placer, ya que la mansión está llena. Te llevaré a otro lugar para las clases. Una hermosa sonrisa floreció en el rostro de Elizabeth. Grigori se quedó de pie tras su hombro. No habló. Su mirada se posó en Corvus y se quedó allí, pesada como una mano en la nuca. Sé amable, ten cuidado y recuerda de quién es esa sangre. Corvus asintió brevemente, lo suficientemente respetuoso para satisfacer a Volkov. Se adentraron en la mansión negra. Los pasillos olían a piedra nueva, pero aún no se sabía si era calor o amenaza. Las antorchas ardían limpiamente. Los elfos domésticos se colaban entre las puertas. Corvus mantuvo su ritmo al de Elizabeth. Abuelo, empezó a reflexionar sobre sus preocupaciones. Necesito personal. Arcturus lo miró por encima del hombro mientras caminaba, sin aminorar la marcha. Siempre lo haces. Para los niños pequeños. Corvus mantuvo la palabra simple. No la adornó. Muchos de ellos. Eso detuvo a Arcturus por un instante. No en sus pies, sino en su rostro. Sus cejas se movieron, pequeñas y afiladas. La cabeza de Vinda giró, rápida como la mano de una varita. Los ojos de Grigori se entrecerraron en señal de cálculo. Elizabeth también se giró, dando un paso vacilante. No preguntó. Su orgullo no le permitía parecer ignorante delante de aquella gente. Corvus siguió adelante. No le gustaban las pausas. Las pausas se convertían en interrogatorios.
También hay algunos asuntos delicados, continuó. Necesitaré que las mujeres de la familia me den algo de tiempo. En cuanto al personal, la prioridad son las curanderas, las nodrizas y las cuidadoras. Corvus continuó a pesar de las preguntas en sus ojos. Sobre todo en los de Elizabeth. ¿Quién sabe qué estaría pensando ahora? Se giró hacia Grigori. También necesitaré mujeres de la casa Volkov. Sobre todo aquellas con magia potente. Los ojos de Elizabeth brillaron, con un calor repentino y la advertencia de sus dientes. Examinó el rostro de su abuelo, luego el de la tía Vinda. Ninguno reaccionó como si Corvus no estuviera pidiendo hembras para preñar. O estaban todos locos, o era un tema que aún no entendía. Eso no la tranquilizó. Entraron en uno de los salones más grandes. Una mesa ya estaba servida con té. Arcturus se sentó frente a la puerta. Una vieja costumbre. Vinda eligió la que tenía línea de visión para todos. Grigori no se sentó hasta que lo hizo Elizabeth. Corvus se situó al borde del grupo, no al centro. De todos modos, percibía el cambio en la sala. Todos esperaban su explicación. Arcturus levantó su varita y envió un patronus sin detenerse. Una oscura figura canina corrió por el aire y desapareció a través de la pared. Vinda la siguió. La suya era un águila pálida, cortando la habitación como una espada arrojadiza. No anunciaron a quién llamaron. En este círculo, no era necesario. Elizabeth se acomodó en su silla con postura cautelosa, con las manos en su sitio y la mirada firme de nuevo. Corvus la sorprendió observándolo como si estuviera calculando la forma de su futuro. Obligó a su mente a permanecer donde necesitaba estar. Arcturus se recostó. Parece que tu proyecto fue un éxito. ¿Cuáles son las cifras? Corvus respondió asintiendo. 85 niños pequeños de entre 2 y 3 años. Silencio. Corvus añadió. Otros 200 más jóvenes que ese. El silencio cambió. Dejó de ser una sorpresa y se convirtió en un problema. La mano de Grigori se apretó contra el brazo de su silla. 285. Sí. La voz de Vinda se mantuvo firme. ¿Dónde? Corvus apartó la mirada. Nada lo delataba. Una elección. A salvo. Arcturus resopló levemente, sin humor. Esa no era la pregunta. Corvus mantuvo un tono práctico. Tengo elfos y madres que cuidar. Pero no es suficiente. Necesito brujas que puedan sanar, alimentar, consolar y cumplir contratos. Las necesito para hoy. Los ojos de Elizabeth se abrieron un poco. La cifra finalmente la impactó como algo más que palabras. Esos niños, dijo. Son, mía, respondió Corvus, y luego se corrigió, pues ningún hombre en su sano juicio querría enfrentarse a una mujer enfadada. Bajo mi protección. Más adelante sabrás los detalles. Eso fue lo máximo que dio. La puerta se abrió sin llamar. Gellert entró primero, moviéndose como si se adueñara de cualquier espacio. Abernathy lo siguió con un pluf, luego Carrow y Nagel. Lucían mejor de lo que deberían después de medio siglo de piedra y humedad, pero el rejuvenecimiento no lo borró todo. Los ojos de Gellert se movieron a través de la habitación y se sentó junto a Vinda, tomó el té que ella sirvió y observó la postura y la tensión. Su mirada encontró a Corvus. Ah, dijo Gellert. Pareces un hombre que ha estado ocupado y ha disfrutado cada segundo. Corvus no se levantó. Inclinó respetuosamente la cabeza. He sido productivo. La sonrisa de Gellert dejó ver un atisbo de dientes. Eso no es lo que dije. Vinda se inclinó hacia los recién llegados y habló en voz baja y rápida. Corvus oyó los números, oyó la palabra niños pequeños. El rostro de Carrow se tensó. Abernathy apartó la mirada y luego la volvió a mirar, como si quisiera asegurarse de haber oído bien. Los ojos de Nagel se dirigieron a Corvus con un peso diferente. Arcturus los observó a todos y luego volvió a fijarse en Corvus. Este proyecto tuyo. Corvus esperó. Arcturus continuó con voz firme. Ha superado los secretos susurrados en los rincones. Hemos firmado contratos. A estas personas en esta sala les confío mi vida. Corvus mantuvo las manos quietas. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. Arcturus se inclinó un poco hacia adelante. Sin suplicar, presionó más. Si es un mérito que no quieres compartir, ya es tuyo. Si temes la traición, tienes tus juramentos, contratos y tus tutelas. Pero te lo pido como tu abuelo, como cabeza de familia y como tu ministro. Dejó los títulos allí. Llévanos a la base, dijo Arcturus. Tomó más tiempo del que Corvus quería. Arcturus no presionó con fuerza. Lo hizo con esa paciencia serena y constante que hacía que los adultos se sintieran como niños. Vinda lo apoyó sin alzar la voz.
Grigori observaba con los ojos entrecerrados y no interrumpió. Gellert se repanchingaba en el borde del salón como si fuera el dueño del aire, divertido con todo el asunto. Corvus escuchó con calma mientras hablaban. La petición era simple: llévenlos al nido. El problema no era logístico. El problema era de propiedad. El nido era suyo. Su obra. Sus errores. Sus monstruos, si es que alguno alguna vez salió. Era el único lugar donde sus planes no se filtraban por viejas alianzas, viejos amigos, viejos rencores. Cuando Corvus finalmente asintió brevemente, se sintió como si estuviera cediendo un trozo de piel. No hables de ello fuera de esta habitación, advirtió Corvus. No se molestó en disimularlo con cortesía. Ni con tus empleados. Ni con tus retratos. Ni con tus lechuzas. Ni siquiera con tu propia maldita almohada. Si quieres guardar secretos, guárdalos en tu alma. La sonrisa de Gellert se ensanchó, brillante y falsa. ¡Qué invitación tan cariñosa, joven Black! Corvus ignoró el comentario. ¿Quieres ir o no? Compartió el secreto, el nombre y la ubicación. Las palabras resonaron como una llave girando en una cerradura. La habitación no cambió, pero el aire sí. La expresión de Arcturus cambió ligeramente, como cuando un plan se pone en marcha. Un minuto después, se habían ido. La llegada fue limpia. El mundo se enfocó con un ligero sabor a hierro frío en la garganta. El nido se alzaba frente a ellos como un moretón convertido en arquitectura. Piedra negra. Ángulos altos. Arcos que parecían costillas. Ranuras en las ventanas que no pretendían ser acogedoras. Las barreras no eran decorativas. Presionaban la piel, un recordatorio constante y silencioso de que el lugar podía contraatacar. Lo primero que notó Arcturus fue el nivel de letalidad de las protecciones. La magia se aferraba al aire, no como perfume, sino como humo impregnado en la madera durante años. Era limpio, penetrante y un poco demasiado intenso. Gellert dio un paso adelante, sus botas crujiendo sobre la grava, y dejó que su mirada recorriera la fachada. Ladeó la cabeza, pensativo. Dime, Arcturus, dijo arrastrando las palabras, con una voz suave como el cristal. ¿Estás seguro de que esto es una devoción estética y no un síntoma de la locura negra? Tu nuevo asiento tiene el mismo gusto arquitectónico. Arcturus infló el pecho como un viejo soldado al que le hacen un cumplido. Se ve precioso. Gellert soltó una risa suave y nada amistosa. Claro que dirías eso. Se mudaron allí. El terreno no parecía el jardín de una casa solariega. El sendero era de piedra, recto y bordeado de plantas que parecían diseñadas para castigar a los descuidados. Elévoros, acónitos y flores oscuras que se inclinaban para protegerse del sol, aunque éste estuviera allí. Había un estanque al fondo, medio oculto por una curva de setos y árboles altos. Corvus mantuvo sus ojos fuera de él. Las puertas principales se abrieron sin que nadie las tocara. Un calor se derramó, trayendo consigo un ligero olor a desinfectante. Por dentro era peor, en el mejor sentido. Las líneas góticas continuaban por el vestíbulo, pero el lugar no era un santuario. Era una base de operaciones. Cables recorrían una pared y desaparecían en cajas protegidas que zumbaban silenciosamente. Unas puertas dobles habían sido reforzadas con bandas metálicas y un amuleto que sabía a fuerza bruta. Un pulso débil, como un reloj que late demasiado rápido, vino desde lo más profundo de mi ser. Cámaras del tiempo. Todavía estaban caminando cuando Augustus Rookwood salió de un pasillo lateral y se detuvo con la firmeza de un hábito rutinario. Su túnica era sencilla, pero su postura no. Observó al grupo y su mirada se detuvo en Gellert y los acólitos con un destello de algo que podría haber sido curiosidad o un viejo reflejo. Inclinó la cabeza hacia Corvus primero. Heredero negro. Luego, con el mismo movimiento, reconoció al resto, respetuosamente. Corvus siguió moviéndose. Informe. Rookwood sacó un pergamino de su bata y lo examinó sin dudarlo. El Dr. Collins y el Dr. Sulston han estado preguntando por usted. Tienen un avance en su proyecto. Golpeó la página una vez. Proyecto Genoma Humano. Corvus asintió. El nombre le impactó en la mente como un peso. Ese trabajo importaba. Era uno de los cuchillos silenciosos. En un momento, respondió Corvus. Señaló el pasillo que conducía al corazón del nido. Enséñales un recorrido. Manténlos alejados del estanque. Los párpados de Rookwood se movieron, casi imperceptiblemente. A Medusa no le gustan las visitas, añadió Corvus, como si recordara mencionarlo. Eso lo hizo. Arcturus se detuvo en seco y miró a Rookwood como si acabara de salir de una tumba. ¿Eres Augustus Rookwood?
Creí que habías perecido con el resto de tus amigos mortífagos. Rookuo no se inmutó. No se defendió. Simplemente desvió su atención de Arcturus a Corvus, como si comprobara qué realidad le correspondía hoy. Corvus dejó que el silencio se prolongara. Rookuo eligió sus palabras con cuidado. El heredero Black mencionó su hazaña, Lord Black. No añadió nada más, se hizo a un lado y les indicó que lo siguieran. Gellert se acercó, entrecerrando los ojos con interés. No preguntó con educación. Preguntó como quien prueba una cerradura. Medusa, murmuró, saboreando la palabra. Y un estanque. En una fortaleza llena de eruditos mugles y avanzados tapices. Dime, ¿es un apodo cariñoso o por fin estás confesando que coleccionas monstruos como si fueran trofeos? Corvus mantuvo la mirada al frente. No estás aquí para entretenerte, tío Gellert. Los labios de Gellert se curvaron. Rara vez lo soy. Corvus asintió y fue a ver a los doctores Collins y Sulston. Rookuo miró hacia atrás y luego hacia adelante. La medusa que mencionó el heredero Black es un basilisco, Lord Grindelwald. Los acólitos se pusieron rígidos. Carrow agarró su varita con el reflejo de quien ha sobrevivido a demasiadas habitaciones. El interés de Gellert se agudizó. Parecía casi deleite. Rookuo continuó con el mismo tono cansado. Dudo que alguien más que él pueda conversar con esa serpiente. Vinda los interrumpió antes de que el pasillo los devorara. ¿Cuándo lo trajo aquí? Parecía como si la pregunta le hubiera quitado un poco de paciencia a Rookuo. Antes de su ausencia de casi 2 meses, Leire y Rosier. Todavía estaban procesando eso cuando salieron a una extensión más amplia del terreno. Un alce vagaba por el césped. No era un conjuro ni un objeto encantado. Un animal real, que respiraba, con ojos apagados y un andar lento y confuso. Detrás de ella había 2 vacas, también reales, también inadecuadas para ese lugar. Tibi corrió tras ellos con un propósito frenético, moviendo los brazos como molinos como si físicamente pudiera poner en orden el universo. Vinda exhaló por la nariz y miró a Arcturus como si le acabaran de dar un nuevo dolor de cabeza. Ayudémoslo y veamos qué pasa. Arcturus movió su varita. El alce se desplomó primero, luego las vacas, pulcras y silenciosas. Los animales golpearon la hierba con suaves golpes. Tibi se detuvo junto a ellos, con los ojos brillantes y una sonrisa amplia, como si fuera el mejor día de su vida. Hay muchos invitados, soltó Tibi, con la voz demasiado alta para el ambiente. Tibi preparará el té. Pero primero, una comida para la gran serpiente. Arcturus se inclinó ligeramente, con la mirada fija. ¿Por qué persigues a estos animales, Tibi? La sonrisa de Tibi no se desvaneció. El amo le preguntó a Tibi. Juegos grandes y pequeños para la serpiente. La serpiente viene pronto. La serpiente tendrá hambre. Con un chasquido brusco de sus dedos, los animales desaparecieron uno por uno, el aire se dobló y estalló como si el césped se los hubiera tragado. Los ojos de Arcturus se entrecerraron. Se giró hacia el camino de piedra que conducía al estanque. La voz de Rookuo atravesó el jardín. Lord Black. Alto. Arcturus no lo hizo. No iba a permitir que Corvus le hiciera otra broma. Los ojos de Tibi se abrieron de par en par con auténtico miedo. Giró y desapareció con un crujido que sonó como pánico. La varita de Rookuo se alzó y un Patronus surgió de ella, plateado y rápido, cortando el aire hacia el corazón del nido. El grupo siguió a Arcturus, con las varitas alzadas. Incluso la mano de Vinda se había apretado alrededor de la suya. La postura de Grigori adoptó una actitud protectora, y los acólitos se dispersaron sin discutir. Doblaron la esquina. El estanque se extendía frente a nosotros, oscuro y tranquilo, bordeado de piedras grabadas con runas que irradiaban calor. Burbujas rompieron la superficie. Entonces el agua se hinchó como si algo enorme se moviera debajo. Las llamas iluminaron el aire junto al estanque y Corvus apareció con una ráfaga de calor. Echó un vistazo a las burbujas. Su cuerpo se volvió borroso. En el espacio de un latido, Corvus ya no era un hombre con túnica. Una serpiente enorme ocupaba el jardín. Pesado, gigantesco y grueso. Construido como una máquina de asedio. Escamas que parecían piedra oscura pulida por el agua. Su cabeza se alzaba por encima del borde del estanque, y el aire se movía con su peso. Siseó, en voz baja y autoritaria. Las burbujas se intensificaron. Medusa rompió la superficie. Era 20 metros de músculo y antigua irritación. Su cuerpo se deslizaba con sonidos húmedos y raspantes, mientras el agua se deslizaba por sus escamas. Levantó la cabeza y, por un instante peligroso, abrió los ojos. Corvus le lanzó un siseo agudo y claro. Los párpados de Medusa se cerraron.
Volvió a abrir el ojo con el párpado transparente sobre los ojos, sellando su mirada tras una capa. Entonces Arcturus llegó al borde del estanque. Primero vio a Corvus y se burló. El viejo tonto que llevaba dentro se alegró al verlo. Un momento de reivindicación, como si finalmente hubiera pillado a su heredero en una trampa ridícula. Luego vio el segundo basilisco. Su pie completó su paso. Y su cuerpo se quedó congelado en el lugar. Capítulo 135. La cabeza de Medusa colgaba sobre el estanque como una columna caída, con sus escamas húmedas y oscuras bajo las luces del jardín. El último de los animales aturdidos yacía sobre las piedras, con las patas dobladas al revés y la respiración entrecortada por el amuleto. Alrededor de Corvus, los invitados formaban un apretado grupo con los ojos cerrados y la barbilla gacha. Mantenían las varitas en sus manos, pero nadie se atrevía a levantarlas. Incluso Grindelwald mantenía la mirada baja, con los dedos sueltos alrededor de su nueva varita, como si le aburriera la idea de morir. Usó su cola para enganchar a la vaca más cercana y arrastrarla hacia ella. La piedra raspó. El animal se deslizó por el sendero y golpeó la mandíbula inferior de Medusa. «Come», susurró en Parcel, en voz baja y plana. La lengua bífida de Medusa saboreó el aire. No se abalanzó ni se precipitó. Su atención se centró primero en los humanos, midiendo las formas, los olores, los pequeños ruidos de la respiración contenida demasiado tiempo. Corvus esperó. Dejó que el silencio se prolongara hasta hacerse insoportable. Apréndelos, Siseo. Sus aromas. Su magia. Sobre todo esta. Movió su enorme cuerpo una fracción e inclinó la cabeza hacia Elizabeth. Estaba de pie, con los hombros erguidos, los ojos aún cerrados y los labios apretados. Su mano tembló una vez, luego se estabilizó. Corvus lo sintió de todos modos. Lo había sentido antes en soldados que se negaban a inmutarse. La lengua de Medusa volvió a chasquear. Apartó la mirada de Elizabeth y bajó la boca hacia la vaca. La deglución fue brutal y eficiente. Mandíbula desencajada. Dientes atrapados. La carne desapareció en su garganta en un movimiento lento y ensayado. Corvus permaneció a su lado hasta que terminó de comer y dejó de tragar. El agua del estanque humeaba levemente desde las runas de calentamiento incrustadas en las placas de roca. Un lugar cálido para una criatura fría. «Vete», susurró. «Vuelve al estanque». «Duerme». Medusa se movió, pesada como un aluvión. Su cuerpo se deslizó hacia el agua, sus escamas raspando la piedra a un ritmo constante. Antes de sumergirse, se detuvo y levantó la cabeza una vez, como para recordarles a todos los presentes que podía acabar con una habitación con un solo error. Entonces ella se fue. El agua la cubrió como una tapa. Corvus exhaló, se transformó y el mundo volvió a su escala humana. Su túnica se pegaba húmeda al dobladillo. Se echó el pelo hacia atrás y se giró. «Puedes abrir los ojos», dijo. Arcturus abrió la primera, con cuidado, como quien revisa una trampa. Los demás lo siguieron en una oleada escalonada. Las varitas fueron bajando poco a poco. Corvus miró a su abuelo. «Abuelo, ¿por qué intentaste desafiar la mirada de un basilisco?» Arcturus apretó los labios. No parecía avergonzado. Parecía molesto, lo que en el caso de Arcturus Black significaba avergonzado. «Creí que estabas preparando otra broma», murmuró. Corvus sostuvo su mirada por un instante. Dejó que la respuesta se quedara entre ellos, fea y simple. «La magnífica criatura que acabas de conocer es Medusa», dijo. «Tiene 1000 años. Es el basilisco de Salazar Slytherin. Durmió en la Cámara de los Secretos hasta que la trasladé aquí. Vigila el nido. Así que, por favor, no deambules, no sientas curiosidad y, por supuesto, no pruebes suerte». La expresión de Vinda permaneció serena, pero sus ojos tenían ese brillo duro que indicaba que estaba guardando el momento para más tarde. Grigori observaba el estanque como si fuera a producir un tercer basilisco solo para insultarlo. La boca de Grindelwald se curvó. Antes de que alguien pudiera llenar el aire con preguntas, algo pequeño y verde se disparó a través de la hierba como un cuchillo arrojado. Una víbora se lanzó al camino y se encabritó, silbando con teatral indignación. «Oh, majestad», dijo el Siseo, rápido y orgulloso. Viridir mantuvo a salvo el estanque real. Viridir cazó todos los ratones e incluso los pájaros. Viridir merece ser alabado. Corvus se agachó sin pensar. Extendió una mano. La serpiente se abalanzó sobre él y apretó la cabeza bajo sus dedos como un gato. Corvus le acarició la barbilla. «Lo hiciste bien», susurró. «Siempre lo haces». Viridir se deslizó por su manga, con escamas frías contra su antebrazo, luego se enroscó alrededor de su brazo como un brazalete que podría matar a alguien si se lo ofendía.
Corvus se enderezó y enfrentó al grupo. Te escucho, dijo. Pregunta lo que viniste a preguntar. Grindelwald se movió primero. Se acercó al estanque con la mirada aún cautelosa, luego se agachó para inspeccionar las placas rúnicas alrededor de las piedras. Sus dedos se cernieron sobre el grabado, sin tocarlo, como si estuviera juzgando la artesanía. No sabía que hablabas con serpientes, dijo. Las palabras fueron suaves. La mirada, no. Y estas, dijo, dando golpecitos al aire sobre las placas. Runas de calor. Para su consuelo, Corvus asintió una vez. Grindelwald levantó la vista, con sus ojos desparejados fijos en Corvus. ¿Debería ignorar tu forma animada? Arcturus se burló de eso. Corvus decidió ignorarlo y exhaló lentamente por la nariz. Te lo agradecería, tío Gellert. Grindelwald no se detuvo. Se levantó y se sacudió las manos. Puedes tomar el ministerio en París en menos de una hora en esa forma, dijo con voz serena. Puedes destruir una ciudad con tu poder, y eliges sentarte en un sótano con eruditos mugles. Corvus sintió que su paciencia se agotaba. No era la pregunta, sino el tono. Grindelwald hablaba como si fuera su superior. Mantuvo la voz serena. Porque lo que se toma a la fuerza hay que conservarlo. Grindelwald arqueó la ceja. Aceptó la corrección como si le hubiera ofrecido a Corvus el sedal como cebo. Corvus continuó. No estoy aquí para conquistar el mundo mágico. Lo estoy reconstruyendo. Eso requiere mucha gente, tiempo y un trabajo que dura cuando no estoy en la habitación. Miró más allá de Grindelwald, hacia los demás. Arcturus estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con una postura formal y una mirada penetrante. Vinda observaba como un juez. Grigori parecía dispuesto a arrojar a alguien al estanque solo para ver cómo funcionaba. Elizabeta estaba medio paso detrás de él, escuchando, con sus glaciales ojos azules clavados en los suyos. Y sí, dijo Corvus, endureciendo las palabras. Trabajo con los eruditos mugles en lugar de quemar y saquear. En 2 meses, nacieron aquí casi 300 magos y brujas. Señaló la mansión, la piedra negra y las agujas que se alzaban hacia el cielo más allá de las barreras. Más allá de los jardines, más allá de los senderos seguros. Cuando encuentre a los más fuertes, los clonaré, dijo Corvus. Una y otra vez. Hasta que nuestros números dejen de ser una vergüenza. Una pausa. No para dramatizar, sino para ver si habrá más resistencia. La mirada de Grindelwald se agudizó. El viejo lobo había oído cosas peores. Había dicho cosas peores. Lo que no le gustaba era que le dijeran que ya no era el monstruo de la habitación que solía ser. Un mago no deja de ser un señor oscuro solo porque su edad alcance el límite de jubilación. Corvus continuó con la voz entrecortada. No los traje aquí para juzgar mis métodos ni para perturbar el orden. Necesito generales. No interrogadores. Su mirada se dirigió a Arcturus y Vinda. Si no quieren ocupar ese puesto, haré que cientos luchen por él en un año. Dejó que su mirada se posara en Grindelwald. Si no puede con eso, Lord Grindelwald puede regresar a la mansión negra y quedarse allí. El aire se hizo más tenso. Corvus añadió, en voz más baja. No solo puedo producir nuevos magos y brujas. Si es necesario, miles de basiliscos y dragones se hacen realidad. Los hombros de Arcturus se movieron. Captó el significado. Todos lo entendieron. La amenaza no fue una rabieta. Fue simple logística para su heredero. Corvus podría construir un ejército de criaturas si fuera necesario. Basiliscos. Dragones. Cosas peores. Ahora tenía los medios, y ya no fingiría. Sus ojos se dirigieron a Vinda por medio segundo y luego se desviaron. El trabajo de Collins y Sulston lo tenía en la cabeza como un cuchillo bajo la manga. Una forma de reunir la magia con los Squeaks sin romperles el cuerpo ni la mente. Una forma de obtener miles de nuevos magos. Y pronto, también de convertir a los criminales mugles en esclavos mágicos. Volvió a hablar. Te sugiero que regreses a la mansión negra. Renovaré las protecciones y reconstruiré el Fidelius. No ofreció una sonrisa. No la suavizó. Fue un error pedirles ayuda, dijo dirigiéndose al grupo. Nadie se movió ni un segundo. Elizabeta dio un paso adelante. Me gustaría quedarme, dijo. No miró a Corvus al hablar. Miró a su abuelo, porque así se tomaba una decisión en una sala llena de lobos viejos. Grigori movió la mandíbula una vez. Luego asintió. Arcturus giró levemente la cabeza, recorriendo con la mirada a Corvus, a Grindelwald, a Vinda y a los demás. Se dirigió a la sala, no a una sola persona. Parece, dijo, que necesitamos redefinir las líneas de esta estructura.
Viridit siseó desde la manga de Corvus, con un sonido agudo y satisfecho. Ahora que Viridit es el defensor del estanque real, es el viejo maestro quien necesita aprender la lengua de la serpiente. Viridit no entiende la lengua humana. Arcturus entrecerró los ojos. ¿Qué dijo? Corvus bajó la mirada hacia su manga, luego volvió a levantarla, y la comisura de su boca se torció a su pesar. Cree que deberías aprender Parcel. Grigori soltó una breve carcajada. Mcduff lo siguió, luego Nagel. Arcturus emitió un sonido seco que podría haber sido divertido si lo hubiera hecho otra persona. Incluso Grindelwald rió al final, suave y brevemente, con la mirada fija en Corvus. Karrow ocultó su sonrisa tras la mano. Los labios de Vinda se movieron en una fina línea que casi parecía cálida. Elizabeth se acercó. Sus dedos rozaron la mano de Corvus, ligeramente, un gesto deliberado. Una declaración sin palabras. Grindelwald se volvió hacia Corvus cuando la risa murió. Estoy acostumbrado a mandar, dijo. Su voz transmitía ese encanto ensayado, de esos que podrían venderle veneno a una serpiente. No conseguí lo que quería. Ni siquiera conseguí la mitad de lo que has construido. Sostuvo la mirada de Corvus, con los ojos desiguales fijos. No te estaba interrogando, joven Black, continuó. Intentaba comprender. Si quieres generales, aprende a aguantar las preguntas sin estallar. Los generales son diferentes a los soldados rasos, Corvus. Tienden a cuestionar las órdenes. Su boca se curvó en una media sonrisa divertida. Eres fácil de desconcertar. Cultiva tu disciplina mental. Detrás de él, Vinda hizo un pequeño gesto con la cabeza. El aire cambió una vez que cruzaron el segundo juego de puertas. Allí dentro, olía a agua limpia, jabón, pergamino y algo afilado que no pertenecía a ningún armario de pociones que Corvus hubiera abierto jamás. Químicos mugles. Las luces no eran antorchas. Eran globos de cristal con un brillo blanco constante, adornados con runas que se negaban a parpadear. Rookuo caminaba adelante con un portapapeles, mientras una pluma de dictado garabateaba los informes de actualización y las instrucciones que Corvus estaba dando. Arcturus redujo la velocidad al primer conjunto de tiempo. El suelo estaba tallado con anillos de runas y finos canales de plata. El aire se curvaba de tal manera que hacía doler los ojos si se miraba demasiado tiempo. Gellert se inclinó, con las manos a la espalda, con una expresión demasiado tranquila para alguien que estaba junto a algo que podía convertir a un hombre en polvo si salía mal. El rostro más joven no suavizó sus hábitos. ¿Podrías compartir los conjuntos rúnicos de estas cámaras del tiempo? Preguntó. Su respuesta fue una sonrisa carnívora en el rostro de Corvus. Gellert negó con la cabeza y murmuró, sin apartar la mirada de los conjuntos. Tan peligroso como tu medusa. El tono contenía un elogio y una advertencia a la vez. Corvus asintió y siguió caminando. No tuvo paciencia para explicar de nuevo por qué la matriz no era un juguete. La primera guardería estaba detrás de una pared de cristal en otra época. Docenas de cunas. Calentadas por hechizos y un calor mundano. Los elfos se movían entre ellas con manos expertas y caras felices, con la misma destreza que da hacer lo mismo durante 10 horas seguidas. Algunos niños pequeños estaban despiertos. Uno miró al grupo con el ceño fruncido, luego se agarró a los barrotes e intentó trepar como si fuera un juego. La mirada de Elizabeth se fijó en el niño. Una leve sonrisa se dibujó al observarlo. Apartó la mirada y luego volvió a mirarlo. Jugaba con el pequeño, provocando que Corvus y el resto del grupo le sonrieran. Después de un rato, seguía jugando con los niños, pero sus ojos se negaban a aceptar los números. Arcturus observaba. Su silencio tenía peso. Rookuot se detuvo en la puerta siguiente y tocó una vez, con un movimiento nítido. Dentro, un hombre con bata de laboratorio levantó la vista de un banco lleno de platos de cristal. Su cabello estaba demasiado alborotado para alguien que había estado durmiendo. Su rostro reflejaba un cansancio limpio, el que se adquiere por el trabajo, no por la bebida. Ian Wilmut se secó las manos y se acercó, su mirada recorriendo la habitación llena de túnicas y antiguo poder. Kate Campbell se quedó detrás de él, con la mirada fija y la postura cautelosa. Ambos tenían la misma mirada que Corvus había visto en los círculos de duelo. No estaban asustados. Estaban midiendo. Corvus se detuvo en el umbral y les dedicó el tipo de sonrisa que parecía propia de un cartel del ministerio. Doctores, dijo. Este es Lord Grindelwald. Tiene opiniones, gusto por los discursos y un historial impresionante poniendo nerviosa a la gente. Procuren no animarlo. Continuó y presentó a todos los presentes. Al presentar a Elizabeth, usó el término prometida al recibir miradas extrañas de los mugles, corrigió.
Es mi novia. Eso les resolvió el papel. Los labios de Gellert se curvaron, lentos y perezosos. Le ofreció una mano a Wilmut. Me han dicho que se construye la vida en frascos, dijo. Su mirada se dirigió a los platos. Eso parece íntimo. La mirada de Wilmut no parpadeó. Construimos embriones, corrigió. Ustedes los llaman óvulos, lo cual no es incorrecto, pero es vago. Campbell dejó escapar un breve suspiro que podría haber sido una risa si le hubiera gustado más la habitación. Arcturus arqueó las cejas. La boca de Binda se formó en una fina línea, cortés e ilegible. Corvus se hizo a un lado y dejó que el resto mirara. En la mesa, un plato contenía un grupo de células bajo una lente. No más grande que una mota, pero la sala lo trataba como una joya de la corona. Wilmut señaló con un dedo enguantado. Eso es un óvulo fecundado. El espermatozoide se une al óvulo, las células se fusionan y se obtiene una sola célula con un conjunto completo de cromosomas. Esa célula se divide. 2, 4, 8. Se convierte en una bola de células. El cigoto es la primera etapa, antes de convertirse en embrión. Gellert inclinó la cabeza, como si estuviera decidiendo si sentirse impresionado o ofendido. Entonces, dijo, tu método sin magia comienza con la crianza. Todo empieza con la biología, interrumpió Campbell. La cría es lo que hacen los ganaderos cuando quieren más ovejas y pensar menos. Nagel entrecerró los ojos al oír el tono. Abernathy observó a Campbell como si quisiera decidir si un duelo era apropiado en un laboratorio. Corvus se apoyó en el marco de la puerta y dejó que tropezaran uno contra el otro. Wilmut cogió un diagrama clavado en la pared. Mostraba un núcleo y flechas que parecían un dibujo infantil hasta que te fijabas en los números y las etiquetas. La clonación, continuó Wilmut, no es fecundación. No en el sentido habitual. Se toma un óvulo y se le extrae el núcleo, la parte con las instrucciones genéticas. Luego se extrae el núcleo de otra célula, una célula del cuerpo, y se introduce en el óvulo vacío. Se lo estimula, eléctrica o químicamente, y comienza a dividirse como si hubiera sido fecundado. El embrión tiene las mismas instrucciones genéticas que el donante del núcleo. Los ojos de Carrow se abrieron de par en par. Haz una copia. Una copia genética, respondió Campbell. No un alma. No una personalidad. No la vida vivida entre el nacimiento y la muerte. La mirada de Binda se dirigió a él al oír la palabra alma. Su máscara de cortesía se quebró por un instante. Gellert observó la grieta y sonrió con tranquila satisfacción. Arcturus asintió una vez, lentamente. ¿Y los úteros? Preguntó. Wilmut apretó los labios. Esa es tu parte, admitió. En nuestro mundo, no podemos desarrollar un feto en un biberón. No de forma segura. Todavía no. Podemos cultivar embriones para las primeras etapas. Además, necesitamos una madre anfitriona. Mira, tus extraños símbolos hacen cosas para las que no tengo nombre. Mantienen las condiciones estables. Temperatura, presión, oxígeno. Hacen que lo imposible se comporte. Corvus no lo corrigió. Que conservara su orgullo. Eso lo hacía más fácil de manejar. Gellert se acercó a la pared de cristal donde los úteros artificiales yacían en sus cunas de runas y cobre. Su reflejo se deslizó sobre la superficie curva. Ojos disparejos estudiaban el pulso de luz. Y esto lo hacéis, dijo, para criar un ejército. Corvus no se molestó en negarlo. Lo hago para que no nos superen en número. Eso sigue siendo un ejército, respondió Gellert. Su tono se mantuvo apacible. Su mirada, penetrante. Corvus se dio la vuelta antes de que el anciano pudiera disfrutar el punto. Los condujo por el pasillo hasta el siguiente laboratorio. Este olía diferente. Un ligero toque a algo que resecaba la lengua. Dos hombres estaban de pie frente a un tablero cubierto de fotografías de bandas sobre geles y columnas de números escritos con una letra clara. John Sulston fue el primero en levantar la vista. Tenía el rostro de alguien que no malgastaba su vida en tonterías, sino que podía contenerla durante años si era necesario. A su lado, Francis Collins se enderezó, subiéndose las gafas con el dorso de la muñeca. Ambos parecían no haber esperado encontrarse con un consejo de guerra mágico en medio de sus notas. Corvus no les dio tiempo para prepararse. Doctores Collins y Sulston, dijo. ¿Tendrían la amabilidad de explicar su trabajo a quienes aún consideran que la electricidad es un truco mugle? Si usan demasiadas palabras, las traduciré. La boca de Sulston se torció. Collins miró al grupo y luego a las fotos de Hell. Estamos mapeando, empezó Collins. El genoma humano. Todo el ADN. McDuff frunció el ceño. Eso es mucho, ¿qué exactamente?
Ácido desoxirribonucleico, respondió Sulston sin florituras. La sustancia química que lleva las instrucciones en las células. Está compuesta de secuencias. Imagínenselo como un texto escrito en un alfabeto de 4 letras. Sus cuerpos lo leen y los construyen. Los dedos de Hellert golpeaban el borde de la mesa. Lo hacía suavemente, como un hombre contando el tiempo. ¿Y puedes leer este texto?, preguntó. Podemos leer partes, respondió Collins. Seguimos construyendo mapas. Mapas genéticos y mapas físicos. Usamos marcadores, como microsatélites, para rastrear la herencia en familias. Construimos contigs, fragmentos superpuestos de ADN, para cubrir regiones. Usamos insertos grandes, cromosomas artificiales de levadura, cósmidos, cosas que nos permiten almacenar fragmentos grandes. Arcturus observaba a Collins como a un banquero goblin. Interesado, desconfiado y ligeramente ofendido por su tono seguro. Corvus no permitió que la sala se convirtiera en un puro sermón. Cuéntales lo que encontraste, le pidió. Sulston metió la mano en una carpeta y sacó un pergamino que Corvus le había dado meses atrás, cubierto de tinta y runas. Usamos sus linajes familiares, dijo Sulston, y tratamos la magia como un rasgo. Presente, ausente. Construimos pedigrís. Comparamos marcadores entre parientes mágicos y no mágicos. Tu palabra para los no mágicos nacidos de padres mágicos es calamar, extraño, pero ¿quién soy yo para juzgar? Corvus se negó a corregir al hombre por milésima vez. Sin embargo, Elizabeth no pudo contener la risa al oír el nombre equivocado. Lo que hizo que la situación fuera aceptable para Corvus. Encontramos una región que coincide con ella, continuó Sulston. No a la perfección. Rasgos como este rara vez lo hacen. Pero lo suficientemente fuerte como para apostar mi nombre. Collins retomó el hilo con un tono más cálido. Tu magia no es un gen en sentido estricto. Se comporta como un sistema. Pero hay un interruptor en alguna parte, o una puerta. Cuando la puerta no funciona, se obtiene un calamar. Nuestro siguiente paso es probar la expresión. Podemos analizar el ARN. Podemos ver qué genes están activados. Si podemos bloquear un producto génico, podemos ver qué falla. En nuestro mundo, lo hacemos con antisentido, con vectores, con experimentos de inactivación en ratones. Aquí, tu magia nos permite realizar pruebas controladas que jamás aprobaríamos ante un comité de ética. Nagel se burló. Junta de ética. La sonrisa de Hellert brilló. ¡Qué encantador! Corvus los observó intentando explicar la ciencia a los veteranos. Luego observó a los médicos que creían estar hablando con gente cuerda. Y revirtiéndolo, terminó Corvus. Mientras asentía, la mirada de Sulston se agudizó. Si se puede bloquear la puerta, se puede reabrir. Si se silencia un gen, se puede activar. En principio, necesitaríamos ensayos controlados. Necesitaríamos saber qué llaman núcleo en su magia. Ustedes lo tratan como un órgano. Nosotros lo tratamos como una función. Si logramos crear un mecanismo molecular, podemos probar en ambas direcciones. Elizabeth observó las imágenes de Hale y luego miró a Corvus como si lo viera por primera vez. ¿Puedes devolver la magia?, dijo en voz baja. Corvus sonrió. Lo estamos intentando. La sala mantuvo esa línea por un momento. Rookuot se aclaró la garganta y los hizo seguir adelante antes de que alguien comenzara a celebrar, maldecir o ambas cosas. Terminaron el recorrido en el pasillo principal, donde el aire era más fresco. Tras los muros, los niños pequeños lloraban. Los elfos los calmaban. En lo más profundo, los conjuntos de tiempo zumbaban. Hellert se quedó en la puerta, como si el nido se hubiera convertido en un teatro y no quisiera irse antes del último acto. Corvus esperó la pregunta inevitable. Llegó de todas formas. Hellert se giró, la diversión desapareció de su rostro. Bajó la voz, tan baja que los científicos no pudieron oírlo a menos que se inclinaran. He visto tu guardería, dijo. He visto tu pequeña fábrica. Ahora quiero ver a Albus.